En el corazón de una bulliciosa ciudad vivía un joven llamado Alex, cuya vida era una mezcla de aspiraciones modernas y una pesada carga de legado familiar. Alex, un graduado ambicioso que sueña con triunfar en la industria tecnológica, a menudo se encontraba en desacuerdo con el peso de las expectativas de su familia y la sombra del pasado de su abuela. Su abuela, Eleanor, era una figura de considerable riqueza y misterio en su comunidad. Habiendo amasado una fortuna a través de lo que se rumoreaba, era una combinación de inversiones inteligentes, empresas no reveladas y, como sugerían los susurros, tratos que bordeaban el borde de la legalidad, era una matriarca cuya presencia inspiraba respeto e intriga. Sin embargo, para Alex, ella era una fuente de vergüenza profundamente arraigada. Los orígenes de Eleanor eran humildes. Su ascenso a la riqueza estuvo marcado por escándalos e historias que desdibujaban la línea entre la verdad y la ficción. Era conocida por su estilo de vida extravagante, sus lujosas fiestas que recordaban épocas pasadas y su negativa a ajustarse a las normas sociales. En su juventud se la veía a menudo en compañía de artistas, rebeldes y personas al margen de la sociedad, lo que le valió una reputación que a Alex le resultaba difícil conciliar con la imagen que deseaba proyectar. La incomodidad de Alex con su abuela se debía a algo más que su pasado. Fue su autenticidad descarada, su desprecio por el juicio de los demás y su expectativa de que Alex continuara con su legado lo que le causó la mayor vergüenza. Ansiaba una vida de sencillez, respetabilidad y éxito que se midiera por sus logros, no por el controvertido legado de su familia. La ruptura entre Alex y Eleanor no fue solo emocional, sino también física. Vivían en la misma finca en expansión, pero sus mundos rara vez chocaban, salvo alguna reunión familiar ocasional donde la incomodidad de Alex era palpable. La evitó tanto como pudo, sumergiéndose en su trabajo y su vida social, construyendo una fachada que esperaba lo protegiera de los susurros y juicios de quienes conocían el pasado de su abuela. A pesar de la distancia, el afecto de Eleanor por Alex no disminuyó. Vio en él la chispa de su propia ambición juvenil, un potencial de grandeza que iba más allá de las limitaciones del éxito convencional. Hizo varios intentos de cerrar la brecha, de compartir con él las historias de su vida, las lecciones que había aprendido y la verdad detrás de los rumores que la habían pintado bajo una luz controvertida. Sin embargo, Alex se resistió, sin querer ver más allá de la superficie, para comprender la profundidad de las experiencias de su abuela y la fuerza que se necesitaba para construir una vida en sus propios términos. A medida que la salud de Eleanor comenzó a deteriorarse, la cuestión de su vasta herencia cobró gran importancia. Alex, consciente de las decisiones inminentes, sintió una compleja mezcla de anticipación y temor. La perspectiva de heredar riqueza era tentadora, pero estaba contaminada por la fuente de esa riqueza y las condiciones que podrían venir con ella. Temía quedar atado para siempre a un legado que no entendía ni respetaba, un legado que, a sus ojos, era una barrera para la vida que deseaba. Alex recibe una llamada de su madre informándole que Eleanor había convocado a la familia para hacer un anuncio. Fue un momento lleno de tensión, un precursor de revelaciones que desafiarían las percepciones de Alex, obligándolo a enfrentar la brecha entre él y su abuela y a reconsiderar el verdadero valor de su legado. Este encuentro prepararía el escenario para el drama que se estaba desarrollando, una prueba para los vínculos familiares y un viaje hacia la comprensión y la reconciliación que Alex ya no podría evitar. El anuncio de la intención de Eleanor de hablar sobre su herencia ensombreció a la familia, provocando una vorágine de emociones, codicia y conflictos largamente enterrados. La familia inmediata de Alex, junto con tías, tíos y primos, comenzaron a converger en la propiedad, cada persona con sus propias expectativas y diseños sobre la fortuna que creía que era suya por derecho. Este capítulo profundiza en las complejidades de estas relaciones, destacando la red de tensión en la que se encuentra enredado Alex. Cuando la familia se reunió, la propiedad pareció encogerse bajo el peso de su ambición colectiva. El aire estaba cargado de especulaciones, envidia y un palpable sentido de competencia. Alex observó la escena con una mezcla de desapego e inquietud.
su mente preocupada por los posibles resultados de la reunión. A pesar de sus reservas sobre su abuela y la fuente de su riqueza, no podía negar el atractivo de la seguridad financiera y las oportunidades que le brindaría. Eleanor, siempre la matriarca, saludó a cada miembro de la familia con una calidez que contradecía la agudeza de su mente y la naturaleza calculada de sus decisiones. Era muy consciente de las tensiones que había causado su anuncio y parecía deleitarse con el revuelo que había creado. Para ella, no se trataba solo de dividir la riqueza, sino de poner a prueba el temple de sus herederos, desafiándolos a ver más allá de los signos del dólar y comprender el verdadero valor de su legado. La dinámica dentro de la familia era compleja, moldeada por años de celos, alianzas secretas y la creencia tácita de que el pasado poco convencional de Eleanor y los dudosos orígenes de su fortuna los hacían a todos, por extensión, indignos a los ojos de la sociedad. Los padres de Alex, particularmente su madre, albergaban su propio resentimiento hacia Eleanor, sintiendo que su estilo de vida y sus elecciones habían ensombrecido sus intentos de establecer una imagen familiar más respetable. Entre los primos, las alianzas se formaban y disolvían con la facilidad de los vientos cambiantes, cada uno compitiendo por una porción mayor de la herencia, creyendo que era su boleto para liberarse del legado de la familia. Veían a Alex con una mezcla de lástima y desdén, considerándolo demasiado débil para enfrentarse a Eleanor y demasiado ingenuo para aprovechar las oportunidades que presentaba su riqueza. A medida que se acercaba el día del anuncio, el patrimonio bullía de estrategias susurradas y amenazas veladas. Alex se encontró atrapado entre su deseo de distanciarse de las maquinaciones de su familia y la comprensión de que él también era un jugador en este juego, le gustara o no. Su relación con sus primos, ya tensa por la competencia y los celos, alcanzó un nuevo nivel, ya que cada interacción estaba teñida de sospecha y la cuestión tácita de la lealtad. La tensión alcanzó su punto máximo la noche anterior al anuncio de Eleanor, durante una cena familiar que sirvió de preludio al evento principal. La comida fue un asunto tenso, con una cortesía forzada enmascarando la animosidad subyacente. Las conversaciones estaban cargadas de dobles significados y cada mirada parecía conllevar un desafío. Alex se sentía cada vez más aislado. Su incomodidad con la avaricia de su familia y sus propios deseos inciertos creaban un abismo que parecía imposible de salvar. Fue en esta atmósfera de elevada tensión y ambiciones encontradas que Eleanor decidió revelar sus planes para su herencia. Su anuncio no solo determinaría la distribución de su riqueza, sino que también serviría como una prueba final de carácter para su familia, exponiendo las fallas en sus relaciones y obligándolos a confrontar la verdad sobre ellos mismos y sobre los demás. Mientras la familia se reunía en la opulenta sala de estar, el aire estaba cargado de anticipación y rivalidades tácitas. Eleanor tomó su lugar al frente de la sala. Su presencia, aunque frágil, llamaba la atención. Con una voz clara que contradecía su edad, comenzó a desentrañar el tapiz de su vida, revelando los secretos que durante mucho tiempo habían alimentado rumores y especulaciones dentro y fuera de la familia. La historia de Eleanor comenzó en su juventud, una época de cambios tumultuosos y oportunidades. Habló de un mundo que se recupera de la guerra, de sociedades en proceso de cambio y de una mujer joven sin nada más que su ingenio y una voluntad inquebrantable de superar su posición. Alex escuchó, cautivado a su pesar, mientras su abuela le contaba historias de sus primeras luchas, realizando trabajos de baja categoría, mientras cultivaba un agudo sentido para los negocios y las inversiones. La sala quedó en silencio mientras Eleanor describía su primera incursión en el mundo de los negocios, una inversión arriesgada en una pequeña startup que eventualmente se convertiría en una corporación multinacional. Sus ojos brillaron con la emoción de esa apuesta, la primera de muchas que construirían su fortuna. Habló de sus viajes, de las personas que conoció y que le enseñaron el valor del riesgo, la resiliencia y la importancia de mirar más allá de la superficie. A medida que se desarrollaba la narración, Eleanor reveló la fuente de su riqueza, una combinación de inversiones inteligentes, proyectos inmobiliarios y, lo más controvertido, una participación significativa en una serie de empresas que operaron al margen de la legalidad durante sus inicios. Admitió las ambigüedades morales de sus decisiones,
los momentos en que la necesidad dictaba elecciones que desdibujaban la línea entre el bien y el mal. La percepción que Alex tenía de su abuela comenzó a cambiar mientras escuchaba su historia. La vergüenza que había sentido, arraigada en medias verdades, y el juicio de los demás, fue reemplazada por un respeto reticente por la mujer que había recorrido un camino a través de un mundo que ofrecía poco a aquellos de su posición y género. El relato de Eleanor sobre su pasado no fue una defensa, sino una explicación, una oferta de verdad para aquellos dispuestos a comprender la complejidad de su vida y el legado que buscaba dejar atrás. La revelación que realmente sacudió a la familia se produjo cuando Eleanor admitió que una parte de su fortuna estaba ligada a inversiones que, aunque legales en ese momento, ahora se considerarían cuestionables. Explicó sus esfuerzos en años posteriores para rectificar esas decisiones, utilizar su riqueza para apoyar causas benéficas e invertir en empresas que promovieran la responsabilidad social y ambiental. La historia de Eleanor fue un desafío para su familia, un llamado a mirar más allá de la superficie de la riqueza y la reputación para considerar el legado que deseaban dejar atrás. Habló de su intención de dividir su herencia de una manera que reflejara no solo los lazos familiares, sino también los valores que esperaba inculcar a sus descendientes. Alex, en particular, debe lidiar con la complejidad de sus sentimientos hacia su abuela. La revelación de su pasado y la comprensión matizada de sus elecciones lo obligan a reconsiderar no solo su relación con Eleanor, sino también su propio lugar en el mundo y el legado que desea crear. A la mañana siguiente, después de la reveladora narración de Eleanor, la familia se volvió a reunir, cada miembro visiblemente afectado por las revelaciones de la noche anterior. La atmósfera estaba cargada de una compleja mezcla de emociones: arrepentimiento, admiración, confusión, pero sobre todo una tensión palpable sobre lo que implicarían las decisiones de Eleanor con respecto a su herencia. Alex, en particular, se encontró luchando con una mezcla de sentimientos. La narrativa de su abuela había alterado fundamentalmente su percepción de ella y, por extensión, de sí mismo y sus prioridades. Eleanor, con la ayuda de su abogado de toda la vida, el señor Hammond, comenzó la reunión con una declaración que inmediatamente captó la atención de todos. Anunció que su testamento estaba estructurado de una manera que reflejaba no solo su deseo de mantener a su familia, sino también de inculcar un sentido de responsabilidad y alentar un alejamiento de las actividades puramente materialistas. La sala quedó en silencio mientras ella describía las condiciones ligadas a sus legados, una serie de desafíos y estipulaciones diseñadas para impulsar a sus herederos hacia la superación personal, el servicio comunitario y las prácticas comerciales éticas. Para Alex, el anuncio fue un giro inesperado. Se había preparado para una división directa de la riqueza, una que le permitiría impulsar sus ambiciones en la industria tecnológica, distanciándose posiblemente del drama familiar y del legado que le resultaba tan oneroso. En cambio, se encontró frente a un potencial ultimátum, uno que vinculaba su herencia a condiciones que reflejaban los mismos aspectos de la vida de su abuela que él había luchado por aceptar. La voz de Eleanor era firme mientras detallaba las condiciones específicas de su testamento. A Alex le dejó una parte sustancial de su patrimonio, pero con un inconveniente. Él tendría que participar en un proyecto de 1 año de duración que implicaría trabajar con una de las organizaciones benéficas que ella había apoyado, centrándose en brindar educación tecnológica a comunidades desfavorecidas. Esta condición, explicó, no fue diseñada como un castigo, sino como una oportunidad para que Alex experimentara el mundo más allá de su burbuja, comprendiera el valor de retribuir y viera el potencial de la tecnología para ser una fuerza para el bien. El resto de la familia recibió condiciones similares adaptadas a sus intereses, debilidades y fortalezas. A algunos se les encomendó la tarea de continuar su educación en campos que habían abandonado hacía mucho tiempo. A otros se les pidió que contribuyeran a la comunidad de maneras que desafiaran sus perspectivas y zonas de confort. El anuncio fue recibido con una mezcla de indignación, incredulidad y, en algunos casos, aceptación silenciosa. Se lanzaron acusaciones de injusticia y manipulación contra Eleanor, pero ella permaneció impasible
y su decisión era definitiva. Para Alex, darse cuenta de que su herencia dependía de aceptar el mismo legado del que había tratado de escapar fue un trago amargo. Sin embargo, en el fondo, una parte de él reconoció la sabiduría del desafío de su abuela. Era una oportunidad para redefinir su relación con su familia, su riqueza y, lo más importante, consigo mismo. La familia se dispersa, cada miembro perdido en sus pensamientos y planes para el futuro. Alex, sintiendo una mezcla de resentimiento, curiosidad y una inesperada chispa de entusiasmo, comienza a contemplar el proyecto que tiene por delante. La perspectiva de comprometerse con un mundo tan alejado del suyo, de marcar potencialmente una diferencia real, ofrece un atisbo de algo que no había previsto. Un propósito. Este punto de inflexión en la narrativa prepara el escenario para el viaje de autodescubrimiento y redención de Alex. El enfoque poco convencional de Eleanor hacia su herencia sirve como catalizador del cambio, no solo para Alex, sino para toda su familia, desafiándolos a crecer más allá de sus limitaciones percibidas y a encontrar valor en contribuciones que van más allá de sus ambiciones personales. El escenario está preparado para una experiencia transformadora que promete remodelar la comprensión de Alex sobre el éxito, el legado y el verdadero significado de la riqueza. A raíz del anuncio de Eleanor, la familia tuvo que navegar por un paisaje alterado por los últimos deseos de la matriarca. La división de la riqueza, lejos de ser una simple asignación de bienes, se había convertido en un laberinto de estipulaciones morales y éticas que obligaban a cada miembro a confrontar sus propios valores, ambiciones y el legado que deseaban abrazar o rechazar. Para Alex, la revelación fue un momento decisivo, que marcó el comienzo de un viaje introspectivo que desafió sus ideas preconcebidas sobre la riqueza, el éxito y la vida de su abuela. Los días posteriores al anuncio estuvieron llenos de un frenesí de actividad. Se consultó a abogados y se sostuvieron largas discusiones mientras cada miembro de la familia lidiaba con las condiciones establecidas por Eleanor. La finca, que alguna vez fue un símbolo de unidad familiar, se convirtió en el epicentro de una compleja negociación de los deseos personales versus los mandatos del testamento. Alex se encontró en el centro de esta tormenta, su parte de la herencia, una combinación de activos monetarios, propiedades e inversiones, ligada a una condición que parecía hecha a medida para obligarlo a salir de su zona de confort. El testamento de Leonor estipulaba que la distribución de su riqueza no se trataba solo de ganancias financieras, sino también de crecimiento personal y contribución a la sociedad. Este enfoque, innovador y lleno de potencial de conflicto, dejó a la familia en un estado de incómoda anticipación. Algunos miembros lo vieron como una oportunidad de oro para redefinir sus vidas, mientras que otros lo vieron como una imposición injusta, un acto final de control desde más allá de la tumba. Para Alex, el desafío era multifacético. Por un lado, la condición de trabajar con una organización benéfica le ofreció la oportunidad de involucrarse con su pasión por la tecnología de una manera significativa e impactante. Por otro lado, significó salir a la luz pública y asociar su nombre más estrechamente con el legado de su abuela, una perspectiva que lo llenó de una compleja mezcla de orgullo y aprensión. A medida que profundizaba en los requisitos de su proyecto, Alex empezó a ver el potencial de un cambio real. La organización con la que se le encomendó trabajar tenía como objetivo cerrar la brecha digital, brindando acceso a la tecnología y la educación a las comunidades desatendidas. Esta misión resonó en él, despertando una sensación de propósito que no había previsto. La comprensión de que sus esfuerzos podrían tener un impacto tangible en las vidas de otros comenzó a cambiar su perspectiva sobre la riqueza y el éxito. Ya no se trataba solo de acumular activos, sino de aprovechar esos recursos para un bien mayor. El resto de la familia se embarcó en sus propios viajes, cada uno enfrentando sus propios desafíos y oportunidades de crecimiento. Algunos, inspirados por la visión de Eleanor, asumieron sus tareas con entusiasmo, encontrando en ellas un sentido de dirección y realización que les había faltado. Otros lucharon, y su resistencia a las condiciones del testamento reflejaba inseguridades más profundas y problemas no resueltos dentro de la familia.
En medio de esto, la relación de Alex con su familia comenzó a evolucionar. El desafío compartido de cumplir las condiciones de Eleanor creó una nueva dinámica que permitió momentos de comprensión y reconciliación. Se revisaron viejos agravios y en algunos casos se resolvieron mientras la familia navegaba por el complejo legado que Eleanor había dejado atrás. Las primeras semanas de participación de Alex en la organización benéfica fueron un torbellino de actividad. Inmerso en un mundo tan marcadamente diferente al suyo, se encontró desafiado y fortalecido de maneras que no había previsto. El proyecto, que implicaba la creación de centros tecnológicos en zonas desatendidas, requería no solo su experiencia, sino también un nivel de empatía y comprensión que nunca antes se le había pedido que demostrara. Mientras Alex navegaba por este nuevo terreno, llegó una llamada que detendría en seco su floreciente viaje de autodescubrimiento. Eleanor, la matriarca cuyos últimos deseos habían puesto en marcha esta compleja cadena de acontecimientos, falleció silenciosamente mientras dormía. La noticia sorprendió a la familia, a pesar de su avanzada edad y su deteriorada salud. Para Alex, la pérdida fue profunda, ensombreció sus experiencias recientes y lo obligó a confrontar sentimientos que había reprimido durante mucho tiempo. La abuela de la que se había avergonzado y cuyo legado le había costado aceptar, ya no estaba, dejando tras de sí un silencio que lo decía todo. Los días posteriores al fallecimiento de Eleanor estuvieron llenos de un aire solemne de reflexión. La familia, una vez dividida por agravios y la anticipación de la herencia, se encontró unida por el duelo. Alex, en particular, sintió una oleada de arrepentimiento. Los recuerdos de las historias de Eleanor, sus revelaciones sobre su pasado y su desafío final a sus herederos adquirieron un nuevo significado a la luz de su ausencia. Se dio cuenta de que su viaje con el proyecto caritativo no se trataba solo de cumplir las condiciones del testamento, sino de conectarse con la esencia del legado de Eleanor. El funeral fue un gran acontecimiento, acorde con el estatus de Eleanor en la comunidad. Personas de todos los ámbitos de la vida vinieron a presentar sus respetos, compartiendo historias de su generosidad, su espíritu indomable y su enfoque poco ortodoxo de la vida y los negocios. Alex escuchó, como un observador silencioso, con el corazón apesadumbrado al darse cuenta de lo poco que había conocido realmente a su abuela. Las narrativas que se desarrollaron pintaron el cuadro de una mujer que había influido en muchas vidas, cuya riqueza se medía no solo en términos monetarios, sino también en el impacto que había tenido en quienes la rodeaban. En las semanas siguientes, Alex se dedicó a trabajar con la organización con renovado vigor. El fallecimiento de Eleanor le había inculcado un sentido de urgencia y propósito. Comenzó a ver el proyecto no como un medio para lograr un fin, sino como un tributo a su abuela, una forma de honrar su memoria, marcando una diferencia tangible en el mundo. Los centros tecnológicos se convirtieron en algo más que simples centros educativos. Eran faros de esperanza que encarnaban la creencia de Eleanor en el poder de retribuir. Mientras Alex trabajaba junto a voluntarios, educadores y líderes comunitarios, se encontró reflexionando sobre los valores que Eleanor había defendido. La vergüenza que alguna vez había sentido fue reemplazada gradualmente por orgullo. Un orgullo no por la riqueza que había amasado, sino por la resistencia, el coraje y la generosidad que había demostrado a lo largo de su vida. Comenzó a comprender que el verdadero legado de su abuela no era la fortuna que había dejado atrás, sino las lecciones que le había impartido, las vidas que había tocado y el modelo de liderazgo que le había brindado. Con el fallecimiento de Eleanor y el punto de inflexión emocional que representó para Alex, su vida comenzó a adquirir nuevas dimensiones. La herencia, que alguna vez fue objeto de conflicto interno y vergüenza, ahora se convirtió en una herramienta a través de la cual podía extender el legado de su abuela. El proyecto benéfico fue solo el comienzo. Mientras el albacea del testamento de Eleanor trabajaba en los aspectos legales, el estado financiero de Alex se solidificó, otorgándole recursos más allá de su comprensión inicial. La nueva riqueza era un arma de doble filo. Por un lado, le brindó a Alex los medios para ampliar sus esfuerzos con la iniciativa de educación tecnológica, lo que le permitió impactar más comunidades e iniciar programas de becas para estudiantes prometedores de áreas desatendidas. Por otro lado,
Lo puso en el centro de atención, convirtiéndolo en una figura de interés y escrutinio público. Esta atención fue a la vez una bendición y una maldición, mientras Alex luchaba con su deseo de privacidad y su responsabilidad de utilizar su plataforma para el bien. La vida personal de Alex también sufrió una transformación. La afluencia de riqueza cambió su dinámica social, alterando viejas amistades y dando paso a una ola de nuevos conocidos, no todos los cuales tenían en mente sus mejores intereses. Se encontró navegando en un mundo donde las líneas entre la conexión genuina y las alianzas oportunistas eran borrosas. La simplicidad que alguna vez había buscado en su vida parecía cada vez más esquiva, reemplazada por una compleja red de obligaciones sociales y financieras. A pesar de estos desafíos, Alex siguió comprometido con su misión. Estableció una fundación a nombre de Eleanor y dedicó sus recursos a causas que a ella le importaban. La fundación se convirtió en su objetivo principal, una forma de canalizar sus energías y recursos hacia algo significativo. Sin embargo, a medida que profundizaba en la filantropía, Alex encontró la naturaleza multifacética del trabajo caritativo, los dilemas éticos, los desafíos logísticos y la batalla constante para garantizar que la ayuda proporcionada fuera eficaz y sostenible. El peso de sus responsabilidades empezó a pasarle factura a Alex. La alegría que inicialmente había encontrado en su trabajo se vio atenuada por la comprensión de su enormidad. Cuanto más aprendía, más entendía las complejidades de las desigualdades sociales y las limitaciones de lo que su riqueza podía lograr. Este entendimiento lo llevó a un periodo de introspección, donde Alex cuestionó sus motivaciones y el impacto de sus acciones. ¿Estaba realmente marcando una diferencia o simplemente estaba arañando la superficie de problemas sistémicos más profundos? En medio de estos desafíos, la relación de Alex con su familia comenzó a evolucionar. Al principio, la herencia había abierto una brecha entre ellos, y la envidia y los malentendidos nublaban sus interacciones. Sin embargo, cuando observaron el compromiso genuino de Alex con el legado de su abuela y el impacto positivo de sus esfuerzos, los viejos resentimientos comenzaron a disiparse. Las conversaciones que antes habían estado llenas de tensión se convirtieron en oportunidades de conexión cuando los miembros de la familia expresaron sus propios deseos de contribuir a los proyectos de Alex o de iniciar sus propios esfuerzos caritativos. A medida que Alex profundizó su participación en la filantropía y la ejecución del legado de su abuela, el horizonte de su nueva vida, rica en propósito y realización, comenzó a nublarse con desafíos imprevistos. La fundación, ahora un faro de esperanza para muchos, también se convirtió en un imán para el escrutinio. Con una mayor visibilidad vino una mayor responsabilidad, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a surgir las complejidades de administrar un patrimonio sustancial, junto con ambiciosos esfuerzos caritativos. Comenzó con susurros en la comunidad, rumores que cuestionaban el origen de la riqueza de Eleanor y, por extensión, la legitimidad de la fundación financiada con su patrimonio. Estos murmullos fueron inicialmente descartados por Alex como envidia inevitable o malentendido, pero pronto se convirtieron en un coro de acusaciones que no podían ser ignoradas. Los periodistas de investigación, estimulados por el creciente interés público en el rápido ascenso de Alex en la filantropía, comenzaron a indagar en el pasado de Eleanor, descubriendo detalles que habían sido oscurecidos por el tiempo y el silencio protector de la familia. El escrutinio sacó a la luz preguntas sobre algunas de las primeras inversiones de Eleanor, insinuando conexiones con industrias y prácticas que ahora se consideraban poco éticas o ilegales. Aunque Eleanor había hecho su fortuna mediante una combinación de negocios legítimos e inversiones inteligentes, la naturaleza opaca de algunas transacciones de décadas pasadas proporcionó un terreno fértil para la especulación y la crítica. Alex se encontró en una posición precaria, defendiendo la integridad del legado de su abuela y el trabajo de la fundación en un contexto de escepticismo creciente. La situación se complicó por las investigaciones judiciales iniciadas por los organismos reguladores, motivadas por acusaciones de irregularidades. Estas investigaciones buscaban descubrir actividades ilícitas o irregularidades financieras relacionadas con la riqueza de la familia, poniendo a Alex y a la fundación bajo el microscopio.
El costo emocional para Alex fue significativo. Se había embarcado en este viaje con el objetivo de honrar la memoria de su abuela y generar un impacto positivo en el mundo. Ahora se vio obligado a afrontar la posibilidad de que la base de sus esfuerzos, la herencia dejada por Eleanor, pudiera verse contaminada. Esta comprensión lo sacudió hasta lo más profundo, desafiando su comprensión del carácter de su abuela y las implicaciones éticas de continuar su trabajo bajo la sombra de estas acusaciones. En medio de esta agitación, la relación de Alex con su familia y sus colaboradores más cercanos se volvió tensa. Algunos familiares que ya envidiaban su herencia vieron el escándalo como una reivindicación de sus agravios, fracturando aún más la frágil unidad que había comenzado a formarse. Otros se unieron a Alex, ofreciéndole apoyo y consejo, pero la presión constante y el escrutinio público también pasaron factura a estas relaciones. La investigación sobre los orígenes de la riqueza de Eleanor y la legitimidad de la fundación de Alex se intensificó, arrojando una sombra sobre todos los esfuerzos y logros de Alex. Los organismos reguladores, armados con citaciones y órdenes judiciales, profundizaron en transacciones de décadas de antigüedad, investigando capas de registros financieros y vínculos corporativos. El frenesí mediático en torno a la investigación no hizo más que intensificarse, y cada revelación o indicio de irregularidad sirvió como pasto para los titulares y la especulación pública. Para Alex, la investigación fue un crisol tanto personal como profesional. Se encontró dividido entre defender el legado de su abuela y enfrentar la posibilidad de que su imperio, la fuente de su herencia y la financiación de la fundación, pudiera haberse construido sobre un terreno cuestionable. El escrutinio fue implacable y se examinaron todos los aspectos de su vida. No solo los tratos financieros de su abuela, sino también su propia administración de su legado. Los procedimientos judiciales fueron exhaustivos y agotadores. Alex pasó días con abogados, revisando documentos y preparándose para la posibilidad de batallas judiciales. El costo no fue solo financiero, sino también emocional, ya que el estrés comenzó a erosionar su determinación y sus relaciones. Amigos y familiares, incluso aquellos que lo habían apoyado, estaban desgastados por la presión constante y la nube de sospecha que se cernía sobre los cimientos. En medio de esta agitación, llegó un momento crucial cuando se descubrió una prueba fundamental. Salieron a la luz una serie de transacciones de los primeros días de la carrera de Eleanor, oscurecidas durante mucho tiempo por el paso del tiempo y las convoluciones de las finanzas internacionales. Estas transacciones, si bien no eran ilegales en ese momento, estaban vinculadas a prácticas que ahora estaban profundamente mal vistas. La revelación fue un duro golpe para Alex, obligándolo a enfrentar la compleja realidad del ascenso a la riqueza de su abuela. La investigación también reveló hasta dónde había llegado Eleanor para rectificar su pasado. Los documentos y testimonios de sus últimos años describieron la imagen de una mujer que había tratado de utilizar su riqueza para lograr cambios positivos, invirtiendo en causas benéficas e intentando corregir los errores de los inicios de su carrera. Este aspecto de la investigación ofreció un rayo de esperanza, un camino potencial para salvar tanto la reputación de la fundación como el legado de Eleanor. Alex se enfrentó a una decisión difícil. Podría seguir luchando, utilizar todos los recursos legales y financieros a su disposición para defender el nombre de su abuela y el trabajo de la fundación, o podría tomar un camino diferente, reconociendo las complejidades de la vida de Eleanor y centrándose en el impacto positivo de sus últimos años. Fue una decisión que no solo determinaría el futuro de la fundación, sino que definiría el propio legado de Alex. En una sala repleta llena del zumbido de la anticipación y el resplandor de las luces de las cámaras, Alex estaba de pie detrás del podio, sin que su postura traicionara nada de la agitación que se agitaba dentro de él. La conferencia de prensa se había convocado apresuradamente, como respuesta a la creciente presión y a la necesidad de que Alex abordara públicamente la investigación y sus revelaciones. Mientras miraba el mar de rostros, cada uno esperando para analizar cada una de sus palabras, Alex encontró una reserva de calma. Había tomado una decisión que trazaría el curso de su futuro y redefiniría el legado de su abuela, Eleanor.
Alex comenzó reconociendo las complejidades del pasado de Eleanor, los hallazgos de la investigación y las difíciles verdades que se habían visto obligados a afrontar. Habló de las zonas grises, de las decisiones tomadas en diferentes épocas y bajo diferentes marcos morales y legales, y del impacto que esas decisiones tuvieron en el presente. Su voz, firme y clara, transmitía un mensaje de responsabilidad y compromiso con la transparencia. Las consecuencias de la conferencia de prensa fueron inmediatas y de gran alcance. La opinión pública estaba dividida. Algunos elogiaron el coraje y la honestidad de Alex, mientras que otros lo criticaron por lo que vieron como un intento de encubrir prácticas cuestionables. Los organismos reguladores, si bien reconocieron los esfuerzos de la Fundación para abordar problemas pasados, impusieron multas y sanciones que amenazaron su existencia misma. Para Alex, el costo personal fue sustancial. El escrutinio y el escándalo erosionaron gran parte de su círculo social, dejándolo aislado de muchos de los que alguna vez habían sido amigos o aliados. La Fundación, su principal vehículo para lograr cambios positivos, quedó paralizada y su futuro era incierto. Financieramente, las sanciones y el costo de la investigación ejercieron una presión significativa sobre los recursos de Alex, obligándolo a liquidar activos y tomar decisiones difíciles sobre los proyectos de la Fundación. En medio de esta agitación se asestó un golpe más profundo. La investigación, centrada en irregularidades financieras, había descubierto inadvertidamente pruebas de fraude dentro de la propia Fundación. Un asesor de confianza, alguien en quien Alex había confiado para navegar las complejidades de la filantropía y las finanzas, había estado malversando fondos. La traición fue un trago amargo que agravó los desafíos que enfrentó Alex y arrojó dudas sobre su juicio y liderazgo. La revelación del escándalo de malversación de fondos fue la gota que colmó el vaso para muchos de los partidarios y socios de la Fundación. Las donaciones se agotaron, los proyectos se detuvieron y Alex se encontró luchando para salvar lo que pudo de los escombros. El sueño de construir un legado duradero, de transformar la fortuna de su abuela en una fuerza para el bien, pareció escurrirse entre sus dedos como arena. A raíz del escándalo y el colapso de su fundación, Alex se encontró viviendo una vida que apenas reconocía. La grandeza y la promesa que alguna vez definieron su existencia fueron reemplazadas por la cruda realidad de la pérdida y la abrumadora tarea de comenzar de nuevo. El público, que alguna vez estuvo tan ansioso por enaltecerlo como un visionario filantrópico, ahora lo miraba con sospecha y desdén. Los amigos que se habían congregado a su lado en los días de abundancia estaban notoriamente ausentes en su hora de necesidad. Las repercusiones financieras de la investigación y del escándalo de malversación de fondos fueron devastadoras. Alex se vio obligado a vender propiedades, liquidar inversiones y, lo más doloroso, subastar tesoros personales que habían pertenecido a su familia durante generaciones. Cada artículo vendido se sentía como una parte de su historia, su conexión con Eleanor, siendo despojada. La riqueza que alguna vez pareció inagotable era ahora un recurso menguante, devorado por honorarios legales, multas y pagos de restitución. Profesionalmente, Alex era un paria. La industria tecnológica, donde alguna vez había sido una estrella en ascenso, ahora lo miraba con escepticismo, si no con abierta hostilidad. Las ofertas de trabajo y las oportunidades de consultoría se evaporaron de la noche a la mañana, a medida que las empresas se distanciaron de su manchada reputación. Los ambiciosos proyectos que había imaginado, aprovechando la tecnología para impulsar el cambio social, quedaron ahora relegados al ámbito de lo que podría haber sido. El costo personal fue aún más profundo. El aislamiento era asfixiante, un recordatorio diario del coste de su caída en desgracia. Alex luchó contra una vorágine de emociones. Ira por la traición que había sufrido, culpa por no haber protegido la fundación y su misión, y un profundo y generalizado sentimiento de pérdida. La narración de su vida, antes tan clara, era ahora un signo de interrogación, y el futuro era incierto e intimidante. Sin embargo, fue en este crisol de derrota donde las semillas de la resiliencia comenzaron a echar raíces. Despojado de los símbolos de la riqueza y el éxito, Alex se vio obligado a afrontar la esencia de quién era
y lo que realmente valoraba. Las lecciones de su abuela, el mismo legado que había luchado por aceptar y que luego había luchado con tanto esfuerzo por proteger, volvieron a él. Elinor había enfrentado la adversidad, cometido muchos errores y, aún así, había perseverado, utilizando su riqueza no solo para elevarse, sino también para lograr un cambio positivo. Lentamente, Alex comenzó a reimaginar su futuro, no como un regreso a las alturas desde las que había caído, sino como una oportunidad para reconstruir sobre una base de autenticidad y propósito. Ofreció sus habilidades como voluntario a pequeñas organizaciones locales sin fines de lucro, donde el trabajo era práctico y el impacto tangible. Estas experiencias, aunque de escala humilde en comparación con sus esfuerzos anteriores, fueron profundamente curativas. Ofrecían una sensación de conexión y comunidad que había faltado en su vida, un recordatorio de que el valor y la autoestima no se medían en riqueza o reconocimiento, sino en las contribuciones que uno hacía a la vida de los demás. En la tranquila soledad que le brindaba su nueva vida, Alex se encontraba en un estado de reflexión constante. El bullicio de su existencia anterior, llena de exigencias de gestión patrimonial y esfuerzos filantrópicos, había sido reemplazado por un tipo de existencia más tranquila e introspectiva. Fue en este espacio, lejos de la mirada pública y de las expectativas de la sociedad, donde Alex comenzó a lidiar verdaderamente con el peso de sus arrepentimientos y las lecciones que conllevaban. El proyecto del centro comunitario, aunque de pequeña escala, se convirtió en un microcosmos de lo que Alex aspiraba a lograr. Un impacto tangible en las vidas individuales, una contribución directa al mejoramiento de la sociedad. La alegría y la gratitud de aquellos a quienes ayudó sirvieron como bálsamo para su espíritu magullado, recordándole que el valor no estaba ligado a la riqueza o el estatus, sino a la calidad de las acciones de uno y su impacto en los demás. El arrepentimiento, sin embargo, fue un compañero constante. Alex lamentó el tiempo perdido en ambiciones y la búsqueda de un legado que finalmente se había desmoronado bajo el peso de su propia complejidad. Lamentó no haber escuchado más atentamente las historias de Elinor, no haber tratado de comprender la profundidad de sus experiencias y la sabiduría que contenían. Lamentó las relaciones dañadas por el escándalo, las amistades desgastadas y los lazos familiares tensos casi hasta romperse. Sin embargo, en medio del arrepentimiento, Alex descubrió una fuente de aprendizaje. Comenzó a comprender que sus fracasos, por dolorosos que fueran, le habían brindado conocimientos invaluables sobre la naturaleza del verdadero liderazgo y la filantropía. La importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones éticas se convirtieron en los pilares sobre los que prometió construir sus proyectos futuros. Este período de introspección también llevó a Alex a confrontar sus sentimientos hacia Elinor. En su búsqueda por forjar su propio camino, a menudo había visto su legado como una carga, una sombra de la que luchaba por salir. Ahora, despojado de las trampas de ese legado, comenzó a ver la fuerza, la resiliencia y la previsión que su abuela había demostrado a lo largo de su vida. Él reconoció sus errores, pero también apreció los esfuerzos que había hecho para rectificar esos errores, utilizando su riqueza para contribuir a un bien mayor. Las reflexiones de Alex no se limitaron a su vida profesional, se extendieron a su identidad y valores personales. Reflexionó sobre el tipo de hombre que quería ser, la huella que deseaba dejar en el mundo. Esta introspección lo llevó a un compromiso renovado de vivir una vida definida por el propósito, la integridad y la compasión, una vida que, aunque quizás menos grandiosa de lo que alguna vez había imaginado, sería rica en significado e impacto. Después de meses de introspección y contribuciones pequeñas, pero significativas, a su comunidad, Alex sintió los impulsos de una nueva visión. Esta visión no fue impulsada por el deseo de redención a los ojos de la sociedad o de regresar a su estatus anterior, sino por un compromiso genuino de efectuar el cambio de una manera más reflexiva e impactante. Se dio cuenta de que el camino hacia la redención no estaría marcado por grandes gestos, sino por esfuerzos constantes y sinceros para marcar una diferencia en las vidas de las personas y las comunidades. Con esta nueva claridad, Alex comenzó a sentar las bases para su próxima empresa.
A partir de sus experiencias en el centro comunitario y las lecciones aprendidas de la caída de su fundación, imaginó un proyecto que combinaría tecnología y educación, centrándose en la accesibilidad y la sostenibilidad. Este proyecto no buscaría reconstruir su reputación, sino brindar soluciones tangibles a problemas del mundo real, particularmente en áreas desatendidas donde el acceso a la tecnología y la educación de calidad seguían siendo una barrera importante. El enfoque de Alex, esta vez, fue marcadamente diferente. Buscó asociaciones con organizaciones locales, educadores y profesionales de la tecnología, priorizando la transparencia, la responsabilidad y la participación comunitaria. Aprovechó sus habilidades y recursos, pero lo más importante es que escuchó de verdad, las necesidades e ideas de aquellos a quienes pretendía ayudar. Este enfoque colaborativo y de abajo hacia arriba fomentó un sentido de propiedad y empoderamiento entre los beneficiarios del proyecto, un marcado contraste con la filantropía de arriba hacia abajo de su pasado. A medida que el proyecto empezó a tomar forma, Alex se encontró enfrentando las cicatrices de sus fracasos pasados. El escepticismo de los socios potenciales, la cautela de la comunidad y la sombra del escándalo fueron recordatorios constantes del camino que había recorrido. Sin embargo, estos desafíos solo fortalecieron su determinación. Entendió que había que ganarse la confianza, no con palabras, sino con acciones consistentes y confiables. La primera iniciativa importante del proyecto fue establecer una red de centros tecnológicos comunitarios, similar a aquella en la que había trabajado en el centro comunitario, pero a mayor escala. Estos centros servirían como centros de educación, innovación y colaboración, brindando acceso gratuito a tecnología, programas de capacitación y tutoría para jóvenes y adultos por igual. El impacto fue inmediato y profundo. Comenzaron a surgir historias de personas cuyas vidas fueron transformadas por las oportunidades brindadas por los centros tecnológicos. Un adolescente de un barrio de bajos ingresos ganó una beca para un prestigioso programa de ingeniería. Una madre soltera inició su propio negocio en línea. Un grupo de estudiantes desarrolló una aplicación para abordar problemas ambientales locales. Estas historias, cada una de las cuales era un testimonio del potencial del proyecto, comenzaron a erosionar el cinismo y las dudas que habían rodeado los esfuerzos de Alex. El viaje de redención de Alex no estuvo exento de reveses. Las limitaciones de financiación, los obstáculos burocráticos y algún contratiempo operativo ocasional pusieron a prueba su compromiso y resiliencia. Sin embargo, cada desafío sirvió como una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad para refinar y mejorar el enfoque del proyecto. A medida que la nueva empresa de Alex comenzó a ganar terreno, con el florecimiento de centros tecnológicos comunitarios y la multiplicación de historias de éxito individual, notó un cambio no solo en la percepción de quienes lo rodeaban, sino también dentro de sí mismo. El proyecto había comenzado como un medio para canalizar sus energías hacia algo positivo, una forma de mitigar las consecuencias de su pasado. Sin embargo, se había convertido en algo mucho más grande, un catalizador para una auténtica transformación comunitaria y sanación personal. Un aspecto inesperado pero profundo de este proceso de curación fue la reconexión gradual con su familia. El escándalo y el posterior colapso de su fundación habían tensado muchas de estas relaciones hasta el punto de ruptura. Sin embargo, mientras Alex se dedicaba a su nuevo proyecto, algunos miembros de la familia comenzaron a acercarse, inicialmente con un interés cauteloso, que poco a poco se convirtió en un apoyo genuino. Su hermana, que se había mostrado distante, intrigada por los resultados tangibles de los esfuerzos de Alex, ofreció sus habilidades en marketing digital para ayudar a promover los centros tecnológicos. Su colaboración se convirtió en un puente que curó viejas heridas y fomentó un nuevo respeto entre ellos. Las conversaciones que antes giraban en torno a agravios y malentendidos ahora se centraban en estrategias, objetivos y la alegría compartida de ver que sus esfuerzos daban frutos. Este resurgimiento de los vínculos familiares se extendió también a otros parientes. Los primos que habían visto a Alex con recelo ahora se ofrecieron como voluntarios en los centros tecnológicos, aportando su experiencia y entusiasmo al proyecto. Incluso su tío,
un severo crítico de los esfuerzos pasados de Alex, reconoció el impacto positivo de los centros tecnológicos en la comunidad y ofreció apoyo financiero para ampliar la iniciativa. El proceso de reconstrucción de estas conexiones fue lento y, en ocasiones, incómodo. Años de tensión y conflicto no se pueden borrar de la noche a la mañana. Sin embargo, el compromiso compartido con una causa que era más grande que las ambiciones o errores de cualquier individuo proporcionó un terreno común, una base sobre la cual reconstruir. Más allá de su familia, Alex también trabajó para mejorar las relaciones dentro de la comunidad profesional. Se acercó a sus antiguos colegas y socios con humildad, reconociendo sus errores pasados y delineando sus esfuerzos actuales sin esperar perdón o ayuda. Para su sorpresa, muchos estaban dispuestos a participar, atraídos por la sinceridad de sus esfuerzos y los resultados tangibles de los centros tecnológicos. Estas reconexiones, aunque no siempre fáciles, ayudaron a restaurar la red profesional de Alex y, lo que es más importante, su sentido de pertenencia dentro de la comunidad en general. A medida que el proyecto se expandió, Alex se encontró en el centro de un movimiento creciente, uno que enfatizaba la colaboración, la equidad y el poder de la tecnología para impulsar el cambio social. Los centros tecnológicos se habían convertido en algo más que simples espacios físicos. Eran símbolos de esperanza y oportunidad que encarnaban los principios que Alex había llegado a apreciar. Reunión familiar, la primera en muchos años que no se vio eclipsada por conflictos o competencia. Mientras compartían historias y risas, Alex se dio cuenta de que su viaje hacia la redención le había traído algo que no se había atrevido a esperar: una sensación de hogar. Los centros tecnológicos no solo habían reconstruido su conexión con la comunidad y su vida profesional, sino que también habían vuelto a tejer los hilos deshilachados de su familia. Este arco narrativo, desde el aislamiento hasta la reconexión, subraya el tema de que el verdadero éxito y la realización no residen en los logros individuales, sino en la fuerza de los vínculos que construimos con los demás. Para Alex, el camino hacia la redención no consistía solo en corregir errores del pasado, sino en forjar un futuro inclusivo, basado en el respeto mutuo y enriquecido por un propósito compartido. La transformación en la vida de Alex, desde las profundidades de la desgracia personal y profesional hasta el establecimiento de una iniciativa próspera y centrada en la comunidad, fue nada menos que notable. Sin embargo, la verdadera medida de esta transformación no estuvo en los elogios o el reconocimiento público que poco a poco comenzaron a regresar, sino en el impacto silencioso y constante de los centros tecnológicos y el sentido reavivado de propósito en el propio corazón de Alex. Se había embarcado en este viaje en busca de redención, pero lo que encontró fue mucho más significativo: una oportunidad de crear un nuevo legado, profundamente diferente del que había heredado. Este nuevo legado no se construyó sobre la acumulación de riqueza o las trampas del estatus social, sino sobre los principios de empoderamiento, educación y acceso igualitario a la tecnología. Fue un legado que buscaba desmantelar barreras, encender una chispa de posibilidad a los ojos de quienes habían quedado atrás por la brecha digital. Cada centro tecnológico, cada programa lanzado y cada vida tocada se convirtió en un testimonio de la creencia en el poder transformador de la retribución. El compromiso de Alex con esta causa no pasó desapercibido. Los centros tecnológicos comenzaron a atraer atención más allá de las comunidades locales a las que servían. Educadores, formuladores de políticas y líderes industriales vieron en ellos un modelo de cómo se podía aprovechar la tecnología para el bien social. Llegaron invitaciones para hablar en conferencias y participar en paneles, lo que le ofreció a Alex una plataforma para compartir su visión y las lecciones aprendidas tanto de sus fracasos como de sus éxitos. Sin embargo, incluso cuando su reputación profesional comenzó a recuperarse, Alex siguió centrado en los aspectos más profundos y personales de su legado. Inició programas de tutoría dentro de los centros tecnológicos, trabajando directamente con los jóvenes para inculcarles no solo habilidades técnicas, sino también valores de integridad, perseverancia y responsabilidad social. Estas interacciones fueron, para Alex, la parte más gratificante de su trabajo,
una forma de influir directamente en la próxima generación y garantizar que el legado que dejó fuera uno de impacto positivo y liderazgo ético. La reconciliación con su familia también se convirtió en parte integral de este nuevo legado. El trabajo compartido en los proyectos del centro tecnológico había curado viejas heridas, creando un vínculo que ya no se basaba en la riqueza o la herencia, sino en valores compartidos y logros colectivos. Las reuniones familiares, antes tensas y obligatorias, ahora parecían celebraciones de conexión genuina y respeto mutuo. A medida que avanza la narración, Alex reflexiona sobre el viaje que ha emprendido. Desde la vergüenza y el aislamiento que siguieron al escándalo hasta la satisfacción y la comunidad que encontró en su trabajo con los centros tecnológicos, su camino había sido de profunda transformación. Se dio cuenta de que el legado que estaba creando no era solo para él, sino para quienes vinieron después de él. Un modelo de cómo la adversidad puede conducir al crecimiento y cómo la redención personal puede provocar un cambio generalizado. El capítulo cierra con Alex lanzando una nueva iniciativa dentro de los centros tecnológicos, un fondo de becas que lleva el nombre de Eleanor, diseñado para apoyar a los jóvenes que mostraron un compromiso con el uso de la tecnología para el bien social. Era su forma de honrar la memoria de su abuela, no por la riqueza que había amasado, sino por la resiliencia, la determinación y, en última instancia, el deseo de contribuir a un mundo mejor que ella le había inculcado. Esta iniciativa, más que cualquier otra, simbolizó la culminación del viaje de Alex desde las profundidades de la desesperación personal hasta la creación de un legado significativo e impactante. Fue un testimonio de la idea de que nuestros momentos más oscuros pueden conducir a nuestras mayores contribuciones, que la redención no se trata solo de enmendar el pasado, sino de dar forma a un futuro que refleje nuestros más elevados ideales y aspiraciones. En este nuevo legado, Alex encontró no solo la redención, sino también un profundo sentido de paz y propósito, una confirmación de que la verdadera medida de una vida bien vivida se encuentra en la diferencia que hacemos en las vidas de los demás. Mientras se ponía el sol en un día particularmente satisfactorio en la última inauguración del centro tecnológico, Alex permanecía en silencio a un lado, observando a un grupo de rostros jóvenes ansiosos iluminados por el brillo de las pantallas de las computadoras. Su concentración y alegría eran palpables, un vívido recordatorio del poder de la oportunidad, y el efecto dominó de una sola acción. En ese momento, Alex se dio cuenta de lo lejos que había llegado, no solo en términos del éxito del proyecto, sino también en su propio viaje personal. Este capítulo, la culminación de la historia de Alex, refleja a un hombre que ha cerrado el círculo. De las cenizas de su vida anterior, marcada por la vergüenza y la pérdida de casi todo lo que amaba, Alex había resucitado, fundamentalmente cambiado por sus experiencias. Los centros tecnológicos, que alguna vez fueron solo un sueño nacido de la desesperación y el deseo de redención, se han convertido en faros de esperanza e innovación, símbolos de lo que se puede lograr cuando la tecnología se aprovecha para un bien mayor. Mientras se mezclaba con los miembros de la comunidad que celebraban el nuevo centro, Alex sintió una profunda conexión con su abuela, Eleanor. Ahora comprendió que su legado no estaba definido por la riqueza que acumuló o los errores que cometió, sino por su resiliencia, su voluntad de cambiar y su deseo último de generar un impacto positivo. Al crear algo hermoso y significativo a partir de las ruinas de su pasado, Alex había honrado su memoria de la manera más profunda posible. El viaje también trajo regalos inesperados, vínculos familiares renovados, amistades genuinas y un sentido de comunidad que iba mucho más allá de los muros de los centros tecnológicos. Estas relaciones, fortalecidas por un propósito compartido y un respeto mutuo, eran los verdaderos tesoros que Alex había descubierto en su camino hacia la redención. Le recordaron que si bien nuestras acciones nos definen, son nuestras conexiones con los demás las que nos sostienen. En un tranquilo momento de reflexión, Alex se dio cuenta de que el mayor legado que podía dejar no estaba en la tecnología o los programas que desarrollaba, sino en el ejemplo que daba. Su historia fue de fracaso y redención, de aprender del pasado y utilizar esas lecciones para crear un futuro mejor.
Era una narrativa que esperaba que inspirara a otros a perseverar a través de sus desafíos, a aceptar sus errores como oportunidades de crecimiento y a buscar siempre formas de contribuir positivamente al mundo que los rodea. Y el capítulo y la historia de Alex concluye con él iniciando un nuevo proyecto, cuyo objetivo es replicar el éxito de los centros tecnológicos a escala global. Sin embargo, esta iniciativa está diseñada centrándose en la colaboración, aprovechando la experiencia y los recursos de comunidades de todo el mundo. Es un testimonio de la creencia de Alex en el poder de la acción colectiva y su compromiso de garantizar que la tecnología sirva como fuerza para la unidad y el progreso. A medida que pasan las páginas finales, Alex mira hacia el futuro con optimismo y un sentido de propósito. El legado que está construyendo ya no se trata solo de redención, sino de transformación, tanto de él mismo como de las comunidades a las que sirve. Es un legado que trasciende al individuo, toca vidas e inspira acciones mucho más allá de lo que alguna vez había imaginado posible. Este capítulo final deja a los lectores con un poderoso mensaje: que nunca es demasiado tarde para cambiar la narrativa de la propia vida, convertir los reveses en peldaños y construir un legado que impacte positivamente al mundo. El viaje de Alex cierra el círculo, no de regreso al punto de partida, sino a un lugar de comprensión más profunda, mayor propósito y potencial ilimitado para el futuro.